retomamos, como decíamos, la segunda parte de la charla, después de dar esa pequeña introducción sobre el interesante asunto de los sesgos, y a partir de aquí vamos a seguir abundando en todas estas cuestiones. Así que, Eva, adelante. Vale, pues continuando con el tema de los sesgos, lo que os decía, o sea, tenemos que conseguir minimizar los sesgos lo máximo posible para no caer en la injusticia social y en la discriminación, ¿no? Entonces, que haya un equipo interdisciplinar detrás de un modelo es básico porque tienes varios puntos de vista y no tienes sesgos solo de una persona, o sea, cada uno tiene una forma de ver las cosas y puede aportar un montón de opiniones para que no ocurra, ¿no? Entonces, ahí está nuestro papel. O sea, si en todos los modelos enfocados a los temas sociales consiguiéramos que hubiese al menos una trabajadora social, yo creo que saldrían muchísimos mejores modelos de los que hay hasta el momento, ¿no? Sin duda. Entonces, supervisión y pruebas continuas. O sea, hay que estar supervisionando los modelos de manera permanente, porque los datos se van generando de manera permanente y van entrando datos nuevos. Entonces, no es creo un modelo y lo dejo ahí. Y, obviamente, siempre siguiendo unos códigos de ética que, gracias a Dios, aquí existen, que luego tenemos en Estados Unidos. O sea, se han eliminado los filtros éticos porque no funcionaban las aplicaciones como ellos querían, ¿no? Porque al final, si empiezan a pasar filtros, no se hacen. Pasamos. Yo aquí os he puesto, que no me voy a parar, solamente para que lo veáis, la definición de trabajo social según la FITS, que entiendo que todas la conocéis, y luego la importancia de los prompts, que os he dicho antes, ¿no? De cómo pidas las cosas. Yo me metí en ChatGPT y le dije, defíneme trabajo social, y me definió 3 líneas. Profesión dedicada a ayudar a individuos, familias y comunidades a mejorar su bienestar, resolver problemas y promover la justicia social. Pues hasta ahí, vale, bien. Los trabajadores sociales brindan apoyo directo, abogan por políticas inclusivas y fomentan el desarrollo comunitario. Eso fue definición corta de trabajo social. Y ya le pongo solamente definición de trabajo social. Toma, ahí lo llevas. Y luego, la última frase te hace un resumen de todo lo que ha dicho, ¿no? Entonces, con eso lo que quería demostraros es la importancia de cómo pidas lo que quieres recibir. Vale, os he puesto aquí un pequeño esquema que he hecho así muy con pinzas de la actuación de un trabajador social. El primero, la toma de contacto, la entrevista, el itinerario, que ahí ya he metido todo, la recogida de información, la historia social, ficha social, ¿vale? Diagnóstico, el plan de actuación, la intervención y la evaluación. No sé si estáis de acuerdo en este mini esquema, pero ¿en qué nos puede ayudar, ¿no? La inteligencia artificial? El contacto. O sea, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, tiene te iba a decir lista de espera, un tiempo brutal de espera, ¿no? para los usuarios. Si tuviésemos todo eso, o sea, el primer contacto fuese un chatbot, por ejemplo, que tú te pide determinados datos y el usuario los mete y ya directamente te lo deriva a un sector o a otro, ¿no? Pues ahí nos puede ayudar la inteligencia artificial. En la entrevista os va a sonar raro, pero hay mucha gente que lo que hace es con el ChatGPT prueba hacer entrevistas, ¿no? Ensaya hacer entrevistas. Y la verdad es que les está funcionando, no tiene nada que ver porque luego te lo encuentras cara a cara pero por lo menos puedes ensayar. En recogida de información, obviamente, nos puede ayudar. En la historia social, con pinzas también. O sea, todo lo que requiera la individualización, que depende de cada usuario, tienes que hacerlo de una manera u otra, nos puede guiar, pero no lo puede hacer por nosotros, ¿no? Y esto es bueno para toda la profesión. Si no, estaríamos en un problema. Vale, pasamos. Esto es más o menos el trabajo social que quiere. Busca la defensa y el apoyo de los derechos humanos y la justicia social. Ayudar a crear políticas sociales para mantener el estado de bienestar. Identificar las necesidades y movimientos sociales, que ahí también nos ayuda la inteligencia artificial.
promover la promoción e inserción social, conocer, gestionar y promocionar los recursos existentes, que esto es gestión que adoramos, porque toda la trabajadora social lo que realmente le gusta es los temas burocráticos y gestionar. O sea, es esto, de verdad, o sea, el miedo que nos da la inteligencia artificial, solamente pensar en que vais a tener que dejar de buscar recursos, gestionar recursos, rellenar datos, todo eso nos lo vamos a quitar de encima y más pronto que tarde, porque esto va a una velocidad de vértigo. Tema de igualdad. Este tema, vamos a ver, a mí me lo han dicho ya, lo estuvieron hablando en el congreso que hizo la Complutense de Inteligencia Artificial y Ciencias Sociales, y yo en las clases del experto lo han dicho ya 2 profesores, yo no había caído, pero sí que es verdad que hay un dato muy curioso. O sea, tú insultas a Alexa y, por ejemplo, o sea, voy a decir una palabrota, pero tú le dices puta y en vez de no contestar, lo que dice es, si fuese una persona me sonrojaría. ¿En serio? O sea, es un tema que parece una tontería, pero que estamos luchando por determinadas cosas que se las están cargando. O sea, no puede contestarte Alexa, uy, qué guay. Entonces, el tema de la igualdad también ves, o sea, es que es básico que haya una trabajadora social dentro. Y luego planificar, proyectar, calcular, aplicar, evaluar, todos esos conceptos nos pueden ayudar bastante la inteligencia artificial. Ahí os lo he hecho, vamos a ver, igual, con pinzas, ¿no? Pero podemos sustituir tareas repetitivas y rutinarias para enfocarnos en tareas más creativas, estratégicas a la hora de realizar una intervención. A nosotras lo que nos gusta es intervenir. O sea, nosotras tirarnos una mañana para encontrar un recurso o una ley, a mí me frustra. O sea, yo ahora mismo estoy en el consejo, estoy en oficina, no tengo trato directo con usuarios, pero he estado muchos años y a mí me frustraba. O sea, decía, es que no me da la vida. O sea, no puedo coger y crear una intervención o prepararme una intervención que diga yo misma, ole, porque es que me he tirado 3 días para gestionar una cita. Entonces, todo esto nos lo tenemos que quitar de encima, o sea, es bien para la profesión. Atención continua mediante herramientas de la inteligencia artificial. A ver, yo os pongo un ejemplo. Yo tú imagínate, tengo un niño con un espectro autista, ¿no? Y hay una crisis. O sea, yo tener una herramienta que me ayude a que en caso de crisis no tenga que llamar a tal, esperar a que me pasen, luego te pasan y es que no es aquí. Y luego es que, o sea, no es el caso, porque no es mi caso, pero yo como madre me sentiría súper frustrada, además de que estás perdiendo un tiempo que probablemente sea básico, ¿no? Entonces, que yo tuviese una herramienta que la activase y me dijese cómo actuar en los casos de crisis, pues me parece también que es bueno para la profesión y sobre todo para los usuarios. Porque además los trabajadores sociales no nos tenemos que preocupar solo por cómo va a afectar la inteligencia artificial a nuestra profesión. O sea, es que nosotros también tenemos a nuestros usuarios. Entonces, lo que nos preocupa realmente es, primero, me voy a quedar sin trabajo, o sea, creo que es algo que nos hemos planteado todos, de todos los sectores, pero sobre todo, ¿cómo va a afectar a mis usuarios? O sea, todo lo que hemos conseguido hasta el día de hoy se va a mantener y va a evolucionar o va a ir para atrás. O sea, eso es básico. Entonces, creo que hay herramientas que sí que nos pueden ayudar a gestionar nuestro trabajo de una manera mucho más eficaz. Predicción y prevención de crisis sociales, me refiero. Entonces, lo mismo. O sea, por medio de almacenado de datos, recogida de datos, se puede predecir determinados movimientos, ¿no? Detección temprana de personas en riesgo de abuso, violencia o problemas mentales. Lo mismo. O sea, ahora os voy a poner un vídeo, que son, 3 minutos, de una aplicación que hay de prevención al suicidio que me parece maravillosa. O sea, igual que a mí me da mucho miedo determinadas cosas, esta pues puede ayudar a prevenir daños mayores, ¿no? Especialistas en inteligencia artificial para servicios sociales. Es lo que decía Juanra. No lo tenemos que ver como algo que nos va a dejar sin trabajo o que va a hacer que no podamos ejercer nuestra profesión de mejor manera, ¿no? Sino que tenemos que formarnos
para poder entrar dentro del círculo y decir, oye, mira, que estamos aquí y además es que somos muy válidas. Se lo decía a una chica fuera ahora. La trabajadora social de por sí y el trabajador social, que al final os discrimino yo, por norma general somos personas como muy, muy bravas, ¿no? O sea, no nos asusta nada, vamos a por todas. Entonces, pues esto nos va a asustar esto, si esto... Lo que tenemos que hacer es aliarnos, o sea, no puedes con el enemigo, únete a él, ¿no? Pues a por ello. Patrones y tendencias sociales, pues lo mismo. O sea, esto lo hacen todos los sectores de trabajo de la población. Acceder a recursos e información de manera más eficiente. Lo que decía antes, te tiras 3 días para encontrar un recurso cuando Juanra ha encontrado todas las leyes de dependencia en 3 segundos. Venga, 20. Venga, va, 20. 20 segundos. Jope, es que vamos a poder ser trabajadoras sociales. O sea, eso es maravilloso. Y docencia e investigación, bueno, o sea, esto ya es lo más, investigación. O sea, nuestra profesión tiene muy pocas profesionales que se dediquen a la investigación, cada vez más, ¿no? Pero hay muy pocas y esto nos lo debemos a nosotras mismas. O sea, pongámonos a investigar, formémonos, además de inteligencia artificial, en escribir proyectos, investigaciones y que es que somos, o sea, la sociedad, la mejora de la sociedad depende de que nosotras nos pongamos las pilas y nos pongamos a trabajar. Entonces, en todo esto, claro, no es lo mismo hacerte una investigación antiguamente que te tenías que coger todo pasar 800 cuestionarios y que ahora todo lo podemos mecanizar. Entonces va a ir muy bien. Y docencia, por supuesto. Ventajas. O sea, ahora os la vendo, luego os la quito. Pero ventajas, ahorro de tiempo, lo que hemos hablado. Un ahorro de tiempo brutal. Accesibilidad, gestionar todos los temas de gestiones, leyes, recursos y tal, nos lo vamos a quitar de un plumazo. Detección temprana. Al final, creando patrones de conducta que se crean utilizando todos los datos, lo que vamos a poder hacer es detectar situaciones de vulnerabilidad antes de que se den. Entonces, no es lo mismo cuando el vaso está hasta aquí, decir, hay que atajarlo, que cuando está hasta aquí. Entonces, vamos a conseguir no subir. Optimización de procesos, pues lo que hemos estado hablando, ¿no? Asistencias 24/7, o sea, con los... A mí yo es que soy muy fan de los chatbots, ¿no? Bien hechos, porque luego hay otros que, ojo, que el otro día me tiré yo 2 días para pedir una cita, porque error de no sé qué, y no había manera. Pero bien hechos y bien creados permiten que tú estás en tu casa, tienes cualquier problema y accedes directamente, o sea, no es 24/7. Y identificación de los problemas sociales, al final lo mismo, son patrones de conducta y se pueden generar con los datos que generamos. En contra que está los sesgos, los recursos necesarios, lo que hemos estado hablando al principio, o sea, al final nosotros a nivel individual es fácil porque no requerimos grandes infraestructuras, ¿no? Pero cuando lo que para nosotros es una aplicación, detrás hay un montón de infraestructuras, de datos, de profesionales, entonces los recursos necesarios también son inconvenientes. Despersonalización. A mí esto es lo que más miedo me da de la inteligencia artificial y luego nos meteremos en la parte de la ética, ¿no? Pero yo creo que no podemos permitir caer en perder las relaciones sociales, en que los casos sean casos y no Juanito González que le pasa esto. Y luego los fallos en la inteligencia artificial, que a ver, los haylos y gordos. O sea, lo que decía antes Pedro, o sea, te presento un documento porque es que estoy hasta arriba de curro porque he tenido que gestionar 1000 cosas y voy al chat GPT y le meto encima gratis, porque el de pago todavía va algo mejor, pero el gratis, y le pido que me haga un informe con estos datos. Y resulta que tú presentas el informe y es un horror. Entonces, tiene fallos. Vale, está amenazada la profesión del trabajo social, algo que nos hemos preguntado todos. Yo creo, y esto que os he puesto aquí es opinión personal de Eva, no es ni del Consejo ni del Europa. Pero yo creo que el trabajo social al final no puede ser un trabajo de oficina con un teléfono y videollamadas, ¿no? O sea, el trato humano es lo que hace que nuestra profesión sea, bajo mi punto de vista, irreemplazable. O sea, no podemos dejar todo en manos de una máquina, es imposible. Igual que
gestionar sí que se puede hacer, porque no requiere ningún tipo de personalización. Todo lo que sea atención, o sea, viene una persona que está pasando un duelo y ¿qué le dices? Métete en un chatbot o en un programita y le cuentas tus cosas. No. Entonces yo creo que la atención directa no se puede sustituir, la mediación desde luego puede ayudarnos a nosotras a, oye mira, tengo este problema, tú pones en el chat, ¿no? Tengo este problema, dime qué puedo hacer, y él te guía, pero tienes que hacerlo tú, te tienen que ver, te tienen que no tocar, pues habrá gente que quiera que le toquen y gente que no, pero el contacto físico y humano es básico en nuestra profesión, ¿no? Función preventiva, sensibilización, supervisión, docencia, pues a lo mejor llega un momento en que en vez de ir a clase a ver a un profesor, te vayas a ver una pantalla. O sea, yo que también estoy metida en el mundo del gimnasio, ya me parece deprimente meterte en una clase, hacer lo de la bici, que no me acuerdo ahora cómo es, spinning, gracias. Y no tienes al profesor dándote gritos y viendo cómo se le cae el sudor, que me parece maravilloso. No, tienes una pantalla gigante con una persona que dices tú, pero además es que ni siquiera sabes, porque si no entiendes de esto y no lo has vivido, no lo has visto, no lo sabes, ¿no? Pero llega un momento que dices, ¿es una persona o no es una persona? A lo mejor es una imagen creada con inteligencia artificial, que ya se está dando. Entonces, los actores, los presentadores, pues ellos, esos sí que tienen que temer por su puesto de trabajo, porque ya hay. Pero nosotros, vale, y sobre todo lo que hemos estado hablando, yo creo que es en las jornadas de hoy tenemos que quedarnos con esta frase, o sea, debemos formarnos en inteligencia artificial y nuevas tecnologías. O sea, eso es ya, en vez de en la universidad, de hecho, debería de haber una clase obligatoria, primero, segundo, tercero y ahora cuarto. Yo es que soy de las viejas, de primero, segundo y tercero. Ya. Vale, nos metemos en ética. Vamos rápido, o sea que fenomenal. Os he puesto principios en la recomendación de la UNESCO, ¿vale? La UNESCO, bueno, ahora mismo, claro, están metidos en inteligencia artificial todo el mundo, ¿no? Entonces dicen proporcionalidad e inocuidad, seguridad y protección, equidad y no discriminación. O sea, este tema sí que a mí me preocupa mucho y creo que estamos muy lejos de conseguir la no discriminación y la eliminación de sesgos en la inteligencia artificial. Sostenibilidad. O sea, tema ecológico a día de hoy andamos regular y esto no ayuda. También te digo que estoy segura de que van a conseguir solucionarlo. Derecho a la intimidad y protección de datos. Yo como recomendación, ahora que hay mucho phishing, que eso no es inteligencia artificial, o sí, ¿no? También, sí. No pinchéis ningún enlace que os manden, no colguéis nada en la red que no queráis que se pueda usar contra vosotros. Este tema de la protección de datos, del derecho a la intimidad, se vulnera de manera permanente en 1000 sitios. Entonces, tener mucho cuidado porque hacen destrozos, tanto económicos como al honor. Supervisión y decisión humana. Esto, o sea, yo creo que nunca jamás debemos dejar a la inteligencia artificial tomar una decisión por sí misma. O sea, todo tiene que estar supervisado por una persona, porque al final la inteligencia artificial es una máquina. Entonces no tiene ni emociones, ni sentimientos, ni piensa en la ética y en los derechos de la persona, ¿no? Transparencia y explicabilidad, que eso está ahora muy de moda, lo de la explicabilidad. Pero que yo no me voy a meter ahora. Complicado. Yo no sé si os atrevéis a meteros vosotros un poquito, Pedro, Juanra. Pues yo la transparencia sí que os digo, que es al final que todos los datos... esto es algo que llevo escuchando, llevo 3 meses escuchando casi a diario. La procedencia de los datos, de dónde vienen los datos que están usando. O sea, para reconocer sesgos, para saber a lo que te vas a enfrentar, es básico saber de dónde vienen los datos, ¿no? Y la transparencia también, ver, o sea, en el caso Bosco, por ejemplo, todavía a día de hoy, llevo sin mirar un mes, pero creo que a día de hoy todavía no han conseguido que les entreguen el algoritmo. O sea, todavía no han conseguido ver en qué ha fallado. O sea, se sabe perfectamente en qué ha fallado, pero al no tener el algoritmo, que es los comandos que se utilizan para que funcione,
no saben en qué momento se ha producido el error. Y la explicabilidad, mis dos expertos os lo cuentan un poquito, porque esto ya te digo que vais a empezar a escuchar un montón. A ver, el tema de la explicabilidad lo que pretende es decir si somos capaces de seguir paso a paso lo que pasa dentro de un sistema. Vamos a ver, imaginemos una caja negra, ¿no? Y entonces, por un lado de la caja negra, le hacemos una petición. Le decimos, oye, dame, pues lo que hemos hecho antes, dame los precios o los pagos que se van a dar por las prestaciones de la ley de dependencia. Y por la otra parte de la caja negra nos da un resultado, ¿no? La explicabilidad lo que dice es, si yo abro la caja negra, ¿puedo ver lo que está pasando ahí dentro, entenderlo y explicarlo? Bien. Normalmente, cualquier sistema es explicable. Tú haces un programa y si falla, ¿qué es lo que hacemos? Traceamos el programa, vamos instrucción por instrucción, ¡pum!, ha fallado aquí y sabemos exactamente dónde, es decir, es explicable. El mundo de la inteligencia artificial, si hablamos, por ejemplo, de lo que subyace básicamente dentro de la inteligencia artificial son redes neuronales, es decir, son circuitos electrónicos que de alguna manera emulan el cerebro humano. Son pequeñas neuronas que conectadas unas al lado de otras, pues hacen cosas. Pero ¿qué es lo que hacen realmente? Son muy tontas, solo saben sumar y como mucho multiplicar, no saben hacer más. Lo que pasa es que lo hacen en cantidades muy grandes, lo hacen en cantidades industriales y a una velocidad de vértigo. Entonces son capaces de resolver problemas. Y dentro del mundo de lo que ocurre dentro de esas neuronas o de esas redes neuronales, hay algoritmos matemáticos o procedimientos matemáticos que explican cómo funcionan. Por tanto, hasta ahora todo era predecible. Porque tú dices, oye, pues mira, en tal punto, si sabemos que por aquí va, una cosa que se llama el análisis del descenso del gradiente, el backpropagation, no sé qué, el cálculo de errores, las funciones. Entonces tú dices todas esas cosas, dices, bueno, en un momento dado, como yo sé qué pasos ha seguido el entrenamiento de esta red neuronal, puedo ajustarla o ver dónde ha fallado. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años o año y medio, incluso me atrevería a decir? Con la aparición de estos grandes sistemas generativos, los LLMs, los ChatGPT, incluso a sus propios diseñadores les ha sorprendido que han sido capaces de hacer cosas para las que no se diseñaron. Básicamente lo que subyace detrás de un ChatGPT o cualquiera de estos sistemas es una cosa que se llama transformer. Y un transformer es un sistema capaz de predecir la siguiente cosa. La siguiente cosa. Como se desarrollaron para analizar modelos de lenguaje, lo que pretendían estos sistemas era predecir la siguiente palabra. Es decir, si tú ponías en un lugar de la, pues ya te propone mancha. Esto es lo que para lo que sirve básicamente, muy a grosso modo, un transformer. Y el transformer es la tecnología que subyace debajo de todo esto. Entonces dijeron, pues mira, vamos a entrenarle para que sepa predecir palabras y entienda y sepa explicarse. Muy bien. Y cuando terminan el entrenamiento, dice, venga, vamos a probarlo. Y resulta que no solamente sabía predecir palabras, sino que sabía traducir, sabía generar, sabía inventar, sabía idiomas. Y los que lo desarrollaron dijeron, ¡alá! Ostras, esto no lo esperábamos. ¿Qué ha pasado ahí dentro? Sinceramente, no tenemos ni idea. Y este es el problema real que subyace, por eso se habla tanto de la explicabilidad. Lo que todos queremos es que nuestros sistemas sean capaces de responder de una determinada manera, de la que nosotros queremos, tal como les hemos programado. Si de repente nos encontramos sistemas que empiezan a tomar decisiones por su cuenta o se empiezan a comportar de manera distinta para la que fueron pensados, nos preocupamos. Pero no porque lo hagan, sino porque no sepamos por qué lo hacen. Y ese es el gran reto técnico que tienen en este momento todos los desarrolladores, todos los ingenieros, todos los científicos, toda la gente que está, pues que sabe mucho de estas cosas y que realmente supone un reto. ¿Están trabajando en ello? Sin ninguna duda, porque a nadie, porque ha habido experiencias y ha habido anécdotas de, bueno, pues se ha probado una inteligencia artificial con un dron para la guerra y en unas maniobras, en unas pruebas de cierto ejército de cierta parte del mundo, pues el dron decidió
que para poder acabar con el enemigo, que era su objetivo, tenía que cargarse al soldado suyo que estaba en medio. Dice, pues bueno, fuego amigo, pues, no, pues y apuntaba al dron para allá. Eran pruebas, obviamente no pasó nada, pero este son el tipo de cosas que no debemos, bajo ningún concepto, dejar a la inteligencia artificial que sea la que apriete el botón de las explosiones, digamos, ¿no? Entonces, cuando esto esté resuelto, podremos tener mayor confiabilidad en ello. Mientras no esté resuelto, yo creo que debemos ser muy cautos. Y en general, la buena noticia es que toda la gente que está investigando en estas áreas está muy preocupada por estos temas, lo cual no quita que siempre haya malos. O sea, los malos no los vamos a poder eliminar de la ecuación jamás, pero existirá. Pero también es cierto que lo que nosotros podamos usar en el día a día, en nuestras empresas, en nuestros trabajos, en nuestros centros educativos, no estamos hablando de estos niveles de complejidad. Cuando uno monta una cosa en su empresa, pues para solventar no sé qué problema técnico, probablemente esté utilizando un sistema mucho menos sofisticado que todo esto, que es perfectamente predecible y explicable, ¿vale? Y dentro de las aplicaciones que nosotros vamos a hacer, utilizando estas herramientas que tienen esta falta de explicabilidad, serán para temas triviales y que simplemente viendo el resultado sabremos si se han equivocado o no. Es decir, ¿que hay que tener cuidado? Sí. ¿Que hay que respetar esto? Sí. ¿Que hay que entenderlo? Por supuesto. Y que después hay que ser cabales a la hora de utilizarlo. Esa es mi opinión. Mi opinión, ¿vale? Evidentemente es mi opinión. Esto es el tema de explicabilidad. Vale. Responsabilidad y rendición de cuentas. ¿Quién se hace responsable de una persona que tiene un servicio de ayuda a domicilio? El típico botón de Cruz Roja, ahora con la inteligencia artificial, que te recuerde que te tienes que tomar la pastilla a las 4 y no te lo recuerda. ¿Quién se hace cargo de ese error, ¿no? Sensibilización y educación, pues al final tenemos que educar a la sociedad, y sensibilización igual, o sea, al final es dar a conocer, ¿no? Y gobernanza de colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas. Y la interdisciplinaridad, otra palabra estrella en inteligencia artificial, ¿no? Pasamos. Eso es de la UNESCO. Bueno, yo barro para casa. Tenemos un código deontológico que además hoy se está haciendo un foro en Málaga para hacer modificaciones. ¿Y qué va a entrar en el código deontológico? Pues la inteligencia artificial. O sea, al final va a formar parte de nuestra profesión y todo lo que hagamos y cómo trabajemos tiene que seguir las bases de nuestro código deontológico, ¿no? Os he puesto... Dale. Os he puesto algunos artículos que no voy a desarrollaros porque entiendo que todas en algún momento habéis leído o estudiado el código. Pasamos, son 2 hojitas. Vale. Riesgos éticos de la inteligencia artificial. Esto os lo he hecho utilizando el código, por supuesto, y con diferentes fuentes, ¿no? De todas las formaciones que he ido haciendo, de todas las jornadas que se han ido haciendo y de el sentido común, que al final, utilizándolo, llegamos muy lejos. La protección de los derechos de los usuarios. Si quieres vamos pasando porque eso es. Información. Nuestros usuarios tienen que tener la información completa de todo lo que acepten o vayan a utilizar relacionado con inteligencia artificial. Y además tenemos que tener en cuenta que no tienen por qué saber de lo que estamos hablando. Entonces es algo que la información es súper valiosa. Aceptación del servicio. Tienen que aceptarlo. O sea, no podemos obligar a nadie a que se ponga un servicio de asistencia en casa o que se ponga una aplicación de prevención del suicidio o cualquier cosa. Confidencialidad y privacidad. Los datos personales. Hay aplicaciones que para que podamos ayudar sí que requieren de muchos datos personales. ¿Cómo garantizan las grandes compañías que crean esas aplicaciones que no va a haber fuga de datos y que en caso de que los haya, cómo lo van a solventar, ¿no? O sea, creo que es algo que debemos de saber y que siempre se tiene que seguir la legislación nacional de protección de datos, ¿no? Da igual que sea inteligencia artificial.
Y autonomía y consentimiento permanente también viene de lo que hemos venido hablando desde el principio. O sea, esto va que hoy estamos hablando de esto y mañana ha salido otra cosa y está obsoleto todo lo que hemos hablado hoy. Con las actualizaciones nos pasan con los teléfonos móviles. Cada X tiempo hay una actualización. Pues con los servicios que vamos a ofrecer va a pasar lo mismo. Y la persona tiene que volver a consentir. O sea, porque son cosas nuevas que a lo mejor no está de acuerdo. Entonces tiene que tener la capacidad. Prestación de servicio, trato humano. O sea, no podemos permitir que se pierda el trato humano. O sea, la empatía, las emociones, lo que hemos estado hablando antes. O sea, es primordial para nuestra disciplina. Y tenemos que evitar el empobrecimiento de las relaciones personales y la despersonalización. Lo hemos estado hablando Juanra y yo esta mañana y... O sea, las reuniones por videollamada, el que no tengan que venir al de la consulta, al despacho, como lo queráis llamar, para hacernos preguntas. Yo qué sé, una persona que tiene, os lo voy a decir más tarde, pero os lo cuento ahora también. Una persona que tiene una discapacidad, ¿no? Y que tiene todo domotizado, que tiene varias aplicaciones que le ayudan, no sale de casa ya, más nunca. O sea, no necesita salir de casa, pues no salimos de casa. O sea, el trato humano como sociedad no lo podemos perder. La dependencia tecnológica, mira, os lo junto las dos cosas. O sea, la dependencia tecnológica que hay a día de hoy, o sea, con las cosas básicas que tenemos, es brutal. O sea, yo que tengo un niño pequeño, le tengo que dar una colleja para que suelte el móvil. O sea, pero eso nos pasa a los mayores también, porque a veces te dices tú, jolín, si es que me he ido a cenar con unas amigas y es que están los teléfonos en la mesa. Pues esto con nuestros usuarios lo que hace es que si tiene todo lo que necesita, ¿para qué se va a esforzar en, no? Entonces vamos a encontrarnos con una sociedad que va a salir de casa, es que ni a comprar, porque te metes en Amazon, en Carrefour o en el Mercadona y te lo traen. Además te lo traen dron. Te lo traen dron. Claro, ya no tiene que venir ni el señor físico. No, claro. Te lo traen dron. Exacto. O sea, que es que... O sea, es de verdad, la dependencia tecnológica es brutal y tenemos que ir cortando y cortándonos todos, o sea, los usuarios y los trabajadores. Atención centrada a la persona es lo mismo, ¿no? No podemos permitir que hablar de cifras, de grupos, no, o sea, Juanito es Juanito, María es María y eso cada uno tiene que tener un plan de intervención personal. No porque coja el programa de turno y diga, no, este está dentro de este grupo social y entonces se tiene que trabajar así, así, así. No, porque es que a lo mejor no le funciona. ¿Vale? No podemos dejar de personalizar. Y luego las situaciones de riesgo o empeoramientos, con un servicio de inteligencia artificial en casa, en caso de que la persona empeore, ¿qué pasa? O sea, es la propia inteligencia artificial la que tiene que decidir si llamar al servicio de emergencia o llamar a quien sea, ¿no? O sea, si hay un empeoramiento, ¿quién es el que se encarga? Todo eso tenemos que tenerlo muy claro a la hora de, sobre todo en temas de teleasistencia, de no dejarlo colgando, porque al final dependen del aparato, ¿no? Mi tema favorito, discriminación y desigualdad. A ver, la justicia garantiza que los beneficios y los riesgos de la inteligencia artificial se distribuyan de manera equitativa en la sociedad. La inteligencia artificial puede ayudar a que haya menos discriminación, pero lo que también puede hacer es ampliarla. O sea, tenemos que tener en cuenta que, y os lo meto todo en la misma explicación para no ir punto por punto, hay sectores de la sociedad y hay grupos y hay ámbitos que no tienen la posibilidad de tener acceso a nuevas tecnologías, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas? O sea, ¿va a haber una ayuda del ministerio para que tengan acceso, para un plan renove de ventanas, pero en temas sociales, ¿no? Es un tema que a mí personalmente me preocupa un montón, el tema de la tercera edad. O sea, cómo nos ponemos ahora a explicarles que todo va a estar informatizado, que van a tener que estar utilizando aplicaciones, o sea, hay que formarnos nosotras, pero también hay que formar a la sociedad.
y tenemos que poner especial atención, algo que no van a hacer las empresas, porque decía un profesor la semana pasada, hay sectores que están en el primer mundo, le llamaba el cuarto mundo, ¿no? Que están en el primer mundo, pero con rasgos y con problemas del tercer mundo. Entonces, hay que prestar especial atención en estas personas y evitar caer en aumentar la discriminación en vez de paliarla, ¿no? El acceso a la tecnología tiene que estar ya pues como quien se compra el pan. O sea, todo el mundo tiene que poder... Si va a estar todo informatizado, tiene que estar todo el mundo familiarizado y formado para poder usarlo, ¿no? Los sesgos siempre, es que los sesgos están haciendo mucho daño, ¿no? Y ahora os voy a poner una serie de casos de uso y lo vais a ver. La brecha digital, lo mismo. O sea, el tema económico, ya no es solamente sectores de nuestra sociedad, es que hay países que no van a tener acceso fácil a las nuevas tecnologías. O sea, hay países que tú te presentas con un teléfono y dicen, madre mía, ¿sabes? Que a lo mejor tienen un teléfono en la aldea. ¿Qué pasa con esa gente? O sea, no están ya suficientemente olvidados como que vamos a olvidarles un poquito más, ¿no? Así que como disciplina y como profesión tenemos que centrarnos también en ese tema. Vamos. Manipulación de la información. La información que recogen es para ayudarnos o para que la empresa de turno nos venda más. O sea, nosotros cogemos el teléfono y nos empiezan a salir anuncios de la última búsqueda en Google que hemos hecho. Tú te metes luego en redes sociales y tienes 8 millones de anuncios para que compres. Y al final es que el teléfono te termina conociendo mejor que tú misma. O sea, al final sí, o sea, tú coges y dices, ¿y cómo sabía que estaba yo buscando una falda para una cena de mañana? Pues te lo saca, o sea, de repente ves Mango, Zara, ¿no? Entonces, a mí me da mucho miedo que además de ayudarnos, porque obviamente sirve para ayudarnos, pero de la que os ayudo, veniros por aquí, que te pasas por caja, que hay un curso que te viene fenomenal y 3 camisetas que te van a encantar. Pues eso es... a mí me preocupa. Vámonos. Vale, esto es lo que os estaba explicando antes. ¿Quién toma decisiones? O sea, las decisiones no las podemos dejar en manos de inteligencia artificial porque no son personas. O sea, nos quieren hacer creer que van a pensar como nosotros, pero que es que no. O sea, le falta, gracias a Dios, le falta lo que tenemos nosotros, que es humanidad. Entonces, la responsabilidad de las decisiones y la capacidad que tiene el usuario de quejarse y de cuestionarlo, oye, mira, a mí esto no me está funcionando, o sea, y te lo tengo que decir, y no me vale con un chatbot, ahí no me vale con un chatbot, o sea, ¿cuántas veces no habéis llamado vosotras a poner una queja? Le paso con el asistente virtual y te dan ganas, o sea, sacan lo peor de ti. O sea, de repente dices tú, o sea, ¿te enciendes? Dice que no he dicho eso. No lo he entendido. No, sí me has entendido, pero no quieres entenderme. O sea, yo necesito hablar con una persona. O sea, es que yo creo que al final lo que nos está salvando a la sociedad es que necesitamos hablar con personas y que nos contesten. Y aunque te pongan en mute y te estén poniendo verde, tú sabes que te están escuchando. Un robot o un chatbot o una aplicación no te escucha, o sea, va cogiendo datos y te los va modificando y te paso con no sé quién, te paso con no sé cuántos, que luego al final tampoco es no sé quién y no sé cuántos, o sea, que es como muy bucle. Entonces, la capacidad que tenemos que tener de quejarnos y de hablar con una persona física también me parece que hay que tenerlo en cuenta. Una persona física que te pueda ayudar, no que te diga, es que yo no le puedo responder. Si no pueden ayudarte nunca jamás. Siempre encuentran una excusa, ¿no? Es que es otro departamento. La falta de transparencia, lo que hemos estado hablando también, ¿vale? El origen de los datos, y esto de verdad que lo he escuchado yo creo que a diario, y es que es básico, porque además depende de dónde vengan los datos, va a tener unos sesgos u otros, o va
a ver el algoritmo, el problema o lo que te lanza, la respuesta que te da va a ser de una manera u otra dependiendo de dónde viene, ¿no? O sea, si viene de Estados Unidos, pues está claro que van a ser como más drásticos y va a tener mucho sesgo racial. Tenemos que saber de dónde vienen los datos, ¿no? Y que sean comprensibles y explicables, pues lo que os has explicado, Juanra, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de, en caso de que haya un error, ver de dónde viene ese error, y si no están públicos, si no podemos acceder a ellos, no se va a poder. Vale, puntos importantes. Acción y supervisión humana. Siempre tiene que estar supervisado por una persona. No podemos dejar todo en manos de un robot. Solidez técnica y seguridad. O sea, tienen que asegurarnos que no estamos vendiendo nuestros datos sin saberlo y encima sin ganar. O sea, no podemos darnos... O sea, los datos... Tenemos un problema como sociedad, con las redes sociales se ha visto claro. Es como que vendemos nuestra intimidad de una manera muy banal y pensando que no pasa nada. Yo soy la primera, ¿no? Yo cuelgo muchas fotos de mi hijo en Instagram. Jope, ¿por qué tiene que estar viendo gente que no... ¿Sabes? ¿O quién dice que ese crío quiere salir? Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado con la seguridad porque los datos son nuestra vida. La transparencia es lo que hemos dicho, diversidad, no discriminación y equidad, bienestar social y ambiental. Somos trabajadoras sociales, trabajadoras y trabajadores sociales. El bienestar social es nuestro grito, ¿no? Y tenemos que cuidarlo. Y ahora el tema ambiental, el ecosocial, que este año estamos poniendo mucho hincapié, el Día del Trabajo Social también ha estado enfocado al tema ecosocial. Nos estamos cargando el planeta y somos conscientes de ello, aunque nos moleste un montón y nos cueste muchísimo, porque luego te quieres empezar a ponerte ecosocial y es que es imposible. Pero estamos cargándonos el planeta y no podemos seguir por ahí, ¿no? Y la rendición de cuentas, o sea, ese sería como el resumen, ¿no? Supervisión humana, transparencia, personalización y seguridad. ¿Qué podemos hacer para garantizar el uso ético? Pues a mí ya me ha llegado que... Parece que odio Estados Unidos, ¿eh? No lo odio. Pero sí que me ha llegado que en Estados Unidos se están quitando los filtros éticos porque no funcionan las aplicaciones con los filtros éticos, ¿no? Aquí en Europa tenemos una legislación y es muy complicado que quiten filtros éticos, pero hay que hacer evaluaciones de impacto, los diseños tienen que estar siempre centrados en las personas, las auditorías y pruebas éticas tienen que darse de manera permanente y la educación y la formación en ética. O sea, yo creo que la IA tiene que guiar la ética, porque si no es que nos come y no podemos permitirlo. Vale. A ver, os voy a poner el vídeo que os he hablado antes. O sea, este vídeo he pedido autorización para proyectarlo hoy. Yo no, o sea, Searching Help es no lo conocía, buscando para presentaros hoy determinados casos lo conocí y me parece maravilloso. O sea, al final ellos lo basan en escucha, detecta, alerta y aprende. ¿Esto qué quiere decir? O sea, la aplicación escucha al usuario, detecta la situación de emergencia, alerta al profesional y aprende. O sea, la inteligencia artificial al final va aprendiendo constantemente de los datos que van entrando, ¿no? Entonces, os lo voy a poner y a ver qué opináis. Descubrimos que en muchos casos los intentos de suicidio van precedidos de ciertos cambios de conducta. Esto nos llevó a pensar que descubrir a tiempo estos cambios de comportamiento ayudaría a evitar muchos intentos de suicidio. Para ello, habría que acompañar a la persona durante todo el día, algo que en ese momento resultaba imposible. Pero la tecnología avanza y nosotros con ella. Todo lo que buscamos, compartimos, compramos, aquello que sentimos, todo lo que expresamos con emojis, hashtags, nuestra identidad, en definitiva, nuestra voz al mundo, está comprendida en un pequeño aparato que llevamos siempre en el bolsillo.
Fue entonces cuando nos preguntamos si sería posible detectar señales previas a un intento de suicidio utilizando toda esa información digital. Así nació Searching Help, una herramienta de monitorización digital materializada en una aplicación para móviles y una plataforma web que permitía escuchar las voces silenciosas que circulan por la red. ¿Cómo funciona? El Consejo Científico Asesor de Searching Help ha diseñado un perímetro de comportamientos anómalos en el que se determinan búsquedas y navegación en Internet, diccionarios, pautas de comportamiento en la red y en la relación con el entorno. PCA es un perímetro vivo, en constante evolución y que mejorará con la aplicación de experiencia y Big Data. El médico recomienda al paciente que se instale voluntariamente la app en sus dispositivos y diseña una ficha personalizada que refleja el grado de actividad del paciente relacionado con PCA. Cuando Searching Help detecta un comportamiento anómalo, se activa una alerta en tiempo real para el doctor. Además, la herramienta va generando estadísticas individuales y colectivas que aportan información adicional relevante para los terapeutas. La privacidad de los resultados queda enmarcada en la relación paciente-terapeuta. Al final lo que hace es... Tú cuando la gente que está con depresiones o con intentos de suicidio, siempre se descubrió que tienden a buscar en Google depresión, cómo hacer para parecer menos deprimido. Buscan técnicas de autolesión, 1000 cosas, ¿no? Entonces, lo que hace la aplicación es que alerta al profesional y el profesional se pone en contacto con el paciente. O sea, no es tanto paciente con profesional, sino profesional con paciente. Pues se han evitado muchos casos de suicidio. Entonces, pues como decía en el vídeo, ¿qué es lo que sigue? Tienen un grupo interdisciplinar, es que ya lo corté porque era demasiado. Sí, no, he sido yo la que lo he cortado. Pero, por ejemplo, a mí ahí hablaba de psicólogos, terapeuta ocupacional, psiquiatra e ingenieros. Digo, me parece fenomenal. ¿Y trabajadora social qué? Pero es que parece que los psicólogos, o sea, que son carreras diferentes y se ocupan de temas diferentes, ¿no? Pero no son más que nosotras y, sin embargo, sí cuentan con psicólogos para muchas de las aplicaciones y muchos de los grupos interdisciplinares, ¿no? Es algo que estamos luchando ya desde hace muchos años porque cambie en tema penitenciario, o sea... Pero está pasando, cuanto más nos formemos, que es a lo que voy, más vamos a estar presentes y más vamos a decir, hola, que estamos aquí. Y no somos las que gestionan y las que quitan los niños a los padres. O sea, somos capaces de investigar, somos capaces de formar a otras profesionales, somos capaces de decidir o de pedir que determinadas aplicaciones tengan unos conceptos, unos botoncitos que dé el usuario porque sabemos que los usan, porque no hay nadie que conozca al usuario mejor que la trabajadora social. ¿Por qué? Porque nosotras no solo nos centramos en fulanito, sino fulanito tiene esta familia, tiene este trabajo, vive en esta zona, o sea, nos encargamos de todo y somos la única profesión que nos encargamos de todos los ámbitos de la persona. Entonces, lo que nos falta es el puntito ese, primero, de ser reconocidas, que aunque a día de hoy nos reconocen bastante más que antiguamente, pero ya no somos las asistentas sociales, ¿eh? Y no nos dedicamos a empapelar despachos con millones de papeles. O sea, somos muy capaces, ¿vale? Gracias. Y somos, sobre todo, muy formadas y muy guerreras. O sea, lo vuelvo a decir lo que he estado hablando fuera con la chica esta. La trabajadora social en sí misma tiene una personalidad guerrera, no nos para nada. Y por nuestros usuarios es que matamos. O sea, si llega un momento que dices tú, es que estoy hasta el moño. Sí, hay veces que acabamos hasta el moño. Pero el 90%, 99% de las trabajadoras y trabajadores sociales no somos capaces de salir de trabajar a las 2, 3 u 8 de la tarde y dejarlo ahí. Estamos todo el rato pensando, ¿y cómo podemos hacer para solucionar este problema, para mejorar la calidad de vida de esta persona? Sentimos y padecemos, por mucho callo que hagamos, entonces, al final, una forma de ayudar a nuestros usuarios es meternos de lleno en esto, que asusta,
pero que es un aliado, o sea, que no es el coco. Seguimos. Me entra la vena trabajadora social. Nada que decir. Vale, ahora ya o sea, nos queda poquito tiempo, ¿no? Sí. Vale. Casi 50 personas mayores de Barcelona viven con un robot en casa. O sea, no vamos a entrar, pero para que oigáis y tengáis presente cosas que ya se están haciendo, ¿no? Una treintena de usuarios, teleasistencia para personas vulnerables. Se están haciendo mucho contra la soledad no deseada, que también hemos estado hablando fuera. Se están sacando muchos, que si el Alexa. He escuchado hace poco un bot que no sé si lo habrás escuchado tú, que coge la personalidad de un nieto. O sea, son cosas que asustan, porque yo soy de las personas que piensa que los bebés estos que parecen, los muñecos que parecen bebés, que ahí se nos empieza a ir un poquito la cabeza, pero sí que es verdad que hay gente que está muy sola y que la única forma es, yo creo que sin llegar a extremos, pero que les está ayudando muchísimo. Seguimos. ¿Ves? Todo, o sea, sobre todo para personas mayores, o sea, se está utilizando muchísimo para personas mayores. La violencia de género, o sea, en la Guardia Civil está el Biogen, que al final son estadísticas, son datos que nos pueden ayudar a prevenir la violencia de género. Los drones con inteligencia artificial para detectar minas antipersona, o sea, en tema de guerras. Las Alexas, las Alexas están funcionando fenomenal y los abuelos, que yo les llamo cariñosamente los abuelos, lo están agradeciendo porque al final, aunque sea para preguntarle el día, pues les viene muy bien. O sea, lo que para nosotras es una bobada, para ellos es no sentirse tan solos, ¿no? Seguimos. Bueno, pues esto, el miedo y el peligro en la voz de las mujeres maltratadas. O sea, tú cuando llamas, si hay un sistema que a la Guardia Civil o a la Policía Nacional les sirva para medir el grado de temor, ¿no?, de esa mujer, pues no hace falta que sea, oye, mira, me está pasando esto. A lo mejor llama y dice que es que necesito que vengáis mañana a traerme la compra. No saben a dónde están llamando, pero sí detectan el miedo y pueden activar los servicios que tengan que activar, ¿no? Y ahí abajo venía el tema del Biogen. El caso Bosco, que es lo que os he estado diciendo antes. El bono social del sector eléctrico. No podemos permitir que esto yo no lo entiendo. O sea, se supone que es ilegal que un sistema de inteligencia artificial decida quién tiene las prestaciones y quién no. Pero se ha dado y hay una fundación que lo ha revisado y que ha visto que esto no estaba bien y se ha denunciado, se ha pasado al Tribunal Constitucional, al Supremo o a no sé dónde, pero siguen luchando porque se presente el código y no se presenta el código. Digo yo que en algún momento alguien dirá que se lo entregue. El Compass es el que os he estado comentando de Estados Unidos, de a quién daban la libertad condicional y a quién no, y los afroamericanos pues al final no la conseguían nunca. Sin embargo, un blanco con 8 delitos más graves que los suyos sí la conseguían, y eso también se está trabajando por evitarlo. Bueno, yo ese día me indigné, no sé cuántas de vosotras visteis la campaña del Ministerio de Juventud sobre la mujer y la ciencia, y lo que a mí me enfadó, porque me enfadó un montón, fue que le echasen la culpa a la inteligencia artificial. No, es que es una campaña que ha creado la inteligencia artificial. No, mire, perdone. O sea, para que la inteligencia artificial te cree esa imagen, que si tú te pones a analizar la película, yo creo que muchas de nosotras nos indignamos, tienes que haberle dicho, quiero que me hagas una imagen con esto, esto y esto. O sea, no ha sido la inteligencia artificial, ha sido una mente brillante que ha decidido que La Bella y la Bestia era así. Entonces se retiró porque la sociedad se vino arriba y se quejó, pero la responsabilidad no cayó sobre la persona que dio la orden de que se hiciese esa campaña. Ha pasado hace nada en Alicante o en Almería.
Sí, ¿no? Por un tema de un menor. O sea, tú no puedes poner una imagen de un menor con un mensaje que diga, si no consiente, es violación o algo así, decía. Perdona, que es un niño. O sea, los niños no consienten relaciones sexuales. Entonces, la responsabilidad tiene que caer sobre quien tiene que recaer. Y la inteligencia artificial no funciona sola. Necesita una orden. Eso me indigna. Claro. Luego, esto me lo dijeron en clase el otro día. Nos estaban explicando que, claro, para la inteligencia artificial hay que entrenarla. Y para entrenarla tiene que tener datos y meter imágenes, y meter vídeos y audios. Aquí en España, ni en Europa, ni en Estados Unidos, había nadie que cobrase algo normal o que cediese a visualizar abusos sexuales a menores, ¿no? Se fueron a África, al Congo creo que era, o por ahí lo tiene que poner, y tuvieron a gente visualizando vídeos de agresiones sexuales a menores para poner el filtro en inteligencia artificial, no sé si fuera una semana. Hubo hasta un caso de suicidio. Entonces, son temas que son cuestionables, ¿no? Imágenes de abusos sexuales, todo lo que sea. Amazon, por ejemplo, hizo un proceso de selección utilizando inteligencia artificial. La inteligencia artificial utilizaba datos antiguos de contrataciones, ¿no? Pues a las mujeres no las contrataban. Entonces eso es un sesgo. Están discriminando a las mujeres para ese algoritmo. Seguimos. Y esto ya, se lo decía yo a Juanra esta mañana, digo, va a haber un momento que no sepamos si esto es real o no. O sea, el Papa bailando breakdance, Will Smith, Angelina Jolie y Messi en situación de calle, y el Papa tatuado hasta los dientes, ¿no? Pues da miedo, pero porque vamos a tener que, nuestro sentido común va a tener que estar activadísimo. O sea, tenemos que tener un sentido común y lo que decía Juanra antes, ¿no? Que nos íbamos a tener que juntar más incluso para contrastar cosas. O sea, nos pueden manipular a unos niveles y nos están manipulando a unos niveles que os pido, por favor, el sentido común para todo. Pero esto está pasando ya. Sí, pero permítame un inciso. Sí. No es que esté pasando ahora con la inteligencia artificial. Esto ya existía. ¿Dónde está la diferencia en la rapidez, la calidad y la facilidad que tiene cualquiera para acceder a ello? Pero ya existía. Entonces, no criminalicemos de todo a la IA, que parece, ya solo le falta, es que la IA fuma, entonces ya la apagamos, ¿no? ¿Vale? Esto es un poco la idea, que también dentro de esa objetividad a la que tú aludes, vamos a ser cabales y vamos a ver dónde realmente sí la IA está aportando algo distinto y dónde simplemente lo está haciendo más rápido. Porque a veces a la IA le echamos culpas que no tiene. Acabamos de ver un ejemplo palmario. Pobre IA. ¿Vale? Perdón. No, sí. Sí, o sea, a mí es algo que me indigna, pero porque cuando no has escuchado hablar de inteligencia artificial o no te has preocupado por leer un poquito o es algo que lo consideras que está como muy lejos y no te interesa, es que te la cuelan. Y tú estás en casa y dices, joder, con la inteligencia artificial, nos extinguimos. Es una excusa perfecta. Total. Pero no, o sea, siempre tiene que haber, y espero que esto sea forever, tiene que haber alguien detrás, una persona física detrás, ¿no? Esto os lo he puesto, pero ¿cómo vamos de tiempo? Porque si no... 5 minutos. Bueno. A ver, se acaba de aprobar una ley de inteligencia artificial europea, ¿vale? Divide la ley, o sea, os lo voy a leer porque o sea, es que es nuevo, muy nuevo. Se prohíben los riesgos inaceptables. Puntuación social. Es que había puntuación social. En China hay puntuación social. O sea, te ponen una numeración, una puntuación y dependiendo de esa puntuación puedes acceder a determinadas cosas o no. O sea, es grandioso.
Entonces, eso obviamente está súper prohibido en Europa. O sea, por eso os digo que tenemos la suerte de vivir donde vivimos. La mayor parte del texto aborda los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo que están regulados. Una sección más pequeña se ocupa de los sistemas de inteligencia artificial de riesgo limitado. O sea, los chatbots y deepfakes, pues al final están controladas y se prohíben determinadas cosas. Eso es que es muy larga y muy tediosa además, pero seguro que en algún momento nos hacen un súper resumen apto para todos los públicos. Y el riesgo mínimo pues no está regulado. O sea, las cocinas que entienden que no tienen mucha repercusión social, pues los videojuegos, los spam, pues no tienen regulación. Las conclusiones nuestras, que yo creo que los tres tenemos conclusiones, que no le tengáis miedo, que va a ser una gran aliada para ejercer nuestra disciplina, pero siempre como apoyo. No os baséis en ella ni la uséis para crear diagnósticos ni para elaborar proyectos de intervención, porque no podemos permitirlo a la profesión. O sea, yo creo que somos lo suficientemente creativas y resolutivas como para diseñar nosotras el proyecto de intervención, ¿vale? Y usarla para lo que realmente nos molesta, que es los trabajos tediosos, ¿no? Que no sirven para nosotras. Y sobre todo eso, no perder el contacto humano, no perder la individualidad, formarnos todas muchísimo y siempre pues que tiene que ser supervisada. No sé si tenéis... bueno, eso que pongo al final que es grandioso. O sea, la inteligencia artificial jamás va a tener emociones y jamás va a ser capaz de establecer un vínculo de cariño, de amor y de cercanía. Entonces es nuestra baza y hay que explotarla. No sé si queréis hablar alguna conclusión o... Bueno, yo no, más o menos lo que hemos dicho, es decir, al final lo que tenéis que encontrar vosotros y vosotras en vuestro día a día es cómo esto os ayuda a ser más efectivos y centraros en lo que de verdad hace que vosotras podáis aportar valor real al usuario. Yo creo que a día de hoy, pensadlo así, a nadie se le ocurre una oficina sin un ordenador, ¿vale? Y en su momento también fue de una disrupción, ¿vale? De tal forma que pensar que estamos un poco en ese escenario. Entonces, todo esto va a pasar porque vosotros y vosotras entendáis bien cómo funciona esto y cómo os puede ayudar. Y hacerlo de una forma iterativa. Es decir, no hace falta saltar allá a la piscina, pero como bien dice Eva, hay muchas herramientas, algunas no las vais a usar nunca, otras pueden ser muy interesantes para vuestro día a día y ahí es donde tenéis que empezar a apoyaros. El nombre que le ha puesto Microsoft, por primera vez Microsoft le ha puesto un nombre correcto a algo, ¿vale? O sea, es que ni queriendo. Le han llamado Copilot a su herramienta y yo creo que ahí es con lo que os tenéis que quedar, es ese copiloto. ¿Vale? La IA no maneja, manejáis vosotros y vosotras y es vuestro asistente. ¿Vale? Entonces hay que saber, por un lado, pedirle los prompts y por otro lado, supervisar lo que nos entrega. ¿De acuerdo? No os saltéis nunca ninguno de los dos pasos. Como siempre, y lo ha dicho Pedro al principio, la IA es una herramienta. Si se usa bien, será maravillosa, si se usa mal, será nefasta. Pero, por ejemplo, hablábamos del caso de la teleasistencia. Obviamente, no podemos dejar a una inteligencia artificial que tome la decisión de si hace tal cosa para salvar al usuario o no. Pero cuidado, dos temas aquí. Uno, los sistemas tradicionales de teleasistencia ya eran capaces de tomar decisiones. ¿Qué es tomar una decisión? Llamar al centro de teleasistencia cuando detecta un sensor, una caída, o detecta un ruido más alto que otro, pero si ese sistema falla porque se avería, y esto también ocurría con los sistemas analógicos, pues tenemos un problema. A la IA le pasa exactamente lo mismo, es decir, ese problema ya existía también. Pero sin embargo, la inteligencia artificial bien utilizada puede ser capaz de detectar situaciones que un sistema analógico no era capaz de detectar. Por tanto, no me gustaría que nos quedáramos con la sensación de que la IA es perniciosa per se. Tiene una componente tan positiva o tan negativa
como se esté utilizando, como el uso que se la dé o como la diseñemos. Luego también, tú has hecho un pequeño apunte, es que, bueno, en una conversación que hemos tenido ahí fuera, Eva y yo, hablábamos de la despersonalización de nuestra sociedad, ¿no? Pero esto ya está ocurriendo. Desde que tenemos el aparatejo este infernal en el bolsillo, resulta que es increíble ver 3 personas chateando. ¿Qué hacéis? Chateando. Pues si estáis uno, ¿por qué no habláis? Esto lo hemos visto todos, ¿vale? Es dantesco. Pero fijaos, yo es que soy optimista por naturaleza y pienso que a lo mejor este mundo de la IA, que tiene problemas como los deepfakes, que no sabremos si la persona que nos ha llamado por teléfono es realmente mi amigo Pedro, o es una IA que ha clonado su voz y me está gastando una broma o me quiere jugar una mala pasada, pues a lo mejor vamos a pensar en positivo, hombre. A lo mejor resulta que gracias a estos desastres potenciales que nos puede traer la inteligencia artificial, decidimos juntarnos más, porque la única forma real que vamos a tener de saber si un hecho ha sido cierto o no es estar allí, es estar presentes. Va a llegar a este punto, bueno, pues a lo mejor vamos a verle el lado positivo, igual nos juntamos más. Bendito sea Dios, por ahí. Y luego, también, para terminar, hay dos temas que has hablado, del tema de los datos, regalamos los datos, y el tema del medio ambiente. Sobre el tema de los datos, por eso lo voy a dejar para el final. Sobre el tema del medio ambiente, es cierto que no tenéis idea de cada consulta que hacéis en Google. ¿Cómo es el tiempo en mi ciudad para mañana? Vale, esto, ¿no? Y dice, mañana vas a tener el día soleado. La cantidad de vatios de energía que gasta es una aberración. Pero claro, ninguno caemos. Y estamos todo el día, dale que te pego. Y si además le sumamos que el 80% del tráfico de Internet son tontas. Son tontas. Nosotros mismos somos los primeros que nos estamos cargando el planeta. Y luego vamos a decir, no, yo es que me voy a comprar un coche eléctrico. No, tú es que no hagas eso. Pues somos los primeros que sin darnos cuenta lo estamos haciendo. Y también es verdad que hay que decir en descargo y en favor de estas grandes multinacionales, que son las poseedoras de estos grandes centros de datos, que están aplicando una cantidad de dinero enorme en investigación de cómo hacer cada vez los sistemas más eficientes, de cómo gastar menos energía, pero no es por nada, no nos engañemos, porque les interesa que pagan menos. A ver, es lógico, ¿no? Pero el hecho es que hace poco escuché una noticia que una de estas multinacionales dice que en un año va a tener el mayor centro de datos de Europa o de no sé dónde, con energías completamente renovables. Todo el gasto energético de ese centro de datos ya no va a generar huella de carbono. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Obviamente es un problema, pero afortunadamente también se le está viendo cómo ponerle solución. Y por último, me gustaría abundar un pelín en cómo somos nosotros regalando datos. Tú lo has dicho, y tú también. Si algo es gratis, el producto eres tú. Sin duda. Entonces, a veces nos llama mucho la atención lo que decimos y lo que hacemos. Y a mí que me gusta mucho estudiar esos comportamientos, primero porque si desarrollamos estas cosas hay que entender cómo se comporta el ser humano, mínimamente al menos. A mí me fascina cuando dice, no, yo no doy el consentimiento para dar mi teléfono porque no sé qué. Y luego te coges el móvil y te empiezas a hacer fotos y te me he ido a no sé dónde y llevas el GPS activado y llevas todos los permisos y tal. Y entonces el señor propietario del Google de turno, el Apple de turno, el que sea de turno, se sabe toda tu vida, pero que se la sabe entera. Y lo que más me fascina es que cuando yo le explico esto a amigos míos, digo, macho, ten un poco de cuidado con esto. Y dice, a mí me da igual, si yo no tengo nada que esconder. Y será verdad. Pero toda la información que tú estás dando gratis, junto con la tuya, con la mía, con la de este, con la del otro, con la de todos los millones de personas que estamos favoreciendo que estas empresas sean capaces de modelar nuestras sociedades y de modelar nuestros comportamientos. Y si la inteligencia artificial sabe hacer algo, es analizar patrones y predecir cosas. Y como es tan buena, vas a ver exactamente lo que tú vas a hacer mañana, lo que tú vas a hacer esta tarde y lo que tú vas a hacer el fin de semana. Y lo sabe. ¿Gracias a qué? A la ingenuidad, en la mayoría de los casos, de los usuarios, que regalamos nuestros datos alegremente y, sin embargo, por contra, damos otra cara, la cara de, no, yo no doy mis datos de tal, cuando lo que me van a prestar es un servicio que me hace falta. Entonces,
Ser conscientes de esto y hacer pedagogía de esto me parece algo muy interesante, muy interesante. Entonces, a lo mejor, y ojalá, insisto, dentro de que soy quizá un poco positivo, veo la vida más bien con el vaso lleno que vacío, a lo mejor estas cosas que trae la inteligencia artificial que puedan ser perniciosas hagan que salte un clic en nuestra cabeza y reordenemos todas estas cuestiones de privacidad, de regalar datos, de ser cuidadosos con lo que hacemos, porque hoy en día nuestra vida está absolutamente expuesta y es una invasión atroz a nuestra intimidad, atroz. Y las implicaciones pueden ser enormes. Todavía no somos conscientes. Como muy bien decía Eva, en China la gente está puntuada y puedes hacer cosas o no en función de si fumas, si bebes, si eres ruidoso, si alteras la comunidad de vecinos, si tienes ciertos comportamientos, depende del tipo de alimentación que tengas, si hacer deporte o no hacer deporte. Es decir, el perfilado de la sociedad puede llegar a un nivel de invasión de la intimidad enorme. Y lo que es muy preocupante es que se escuchen frases como, bueno, la privacidad hay que olvidarse de ella. Pues yo me rebelo, sinceramente, porque yo creo que el día que perdamos la privacidad, estamos jodidos. Lo ha dicho ella en bajito, pero ya lo digo yo en alto. ¿Vale? Y nada más, estas son mis reflexiones. Comenzamos con las preguntas. El proyecto Elenia, creo que Ilenia. Tenía un poco de curiosidad por saber qué profesiones estaban participando en él, nada más. Hay varias disciplinas, o sea, no solamente científicas, sino también sociales. A ver si me explico un poco, porque es una duda que me surge. Con el tema, por ejemplo, de los robots que se están utilizando para las personas mayores, fundamentalmente, que están solas, que no sé si existirán, no están en mi imaginación, que son robots con caras humanas, con gestos amables y tal. Con el tema de la humanización y las emociones, ¿ahí no se está confundiendo a la otra parte? Me refiero al usuario. Si yo pongo una persona que está sola, sí, que está un poquito deteriorada cognitivamente, un usuario de nuestros servicios sociales, y le pongo un robot con cara de buena persona, sí, sí, de que transmite emociones, la otra parte ¿no estamos engañando a la otra parte, en el fondo? Pues no sé si engañando, esto, Fran, que es el responsable de ética del Consejo, ¿no? Y estuvieron dando una charla en la última jornada, que fueron 3, la última de inteligencia artificial. Uno de los temas era este, ¿no? O sea, la máquina no tiene emociones, entonces la persona sí se puede encariñar de una máquina. O sea, es algo que puede ocurrir, porque tienes que estar tienes que tener la mente muy fría para no cogerle cariño. O sea, de momento no son robots con caras humanas, pero al final solamente con hablar, sobre todo la tercera edad, la gente que está en soledad, sí que se encariña. Y la máquina no. O sea, no es. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa es una de las cuestiones que obviamente no se sabe porque es todo muy nuevo, pero que sí que también habrá que afrontarlo cuando se tenga que afrontar, pero efectivamente. O sea, no es engaño porque nadie está diciendo este robot te va a querer, nadie lo está diciendo. Al final es una sustitución, que es lo que no queremos hacer, ¿no? Claro. Es un poco peligroso en el sentido de que si esos robots son para personas vulnerables, porque si nos lo ponen a nosotros, que más o menos entendemos y tenemos todavía la cabeza bien, sabemos. Sí, pero también depende de tu personalidad. O sea, hay una película muy buena, que no me acuerdo cómo se llama, que es una robot que se humaniza y acaba matando al usuario, que está en una isla desierta, no me acuerdo cómo se llama, que esa película os la recomiendo porque se sustituye y ese robot acaba matando a su promotor porque se humaniza. Y te pone, entre comillas, muchísimas cosas, pues... Bueno, de eso estamos muy lejos, ¿eh? Muy lejos. También... Pero no... sí que es un tema que... A ver, a este respecto, la discusión nos puede llevar meses. Porque efectivamente hay varias películas al respecto. Hay otra película que tampoco recuerdo el nombre, de una persona que se enamora de su inteligencia artificial, de su asistente de voz del teléfono, su Siri, ¿no? Y bueno, plantea
¿cómo se siente la persona? La persona, lejos de ser infeliz, solo era feliz con esa inteligencia artificial. ¿Es sano o no es sano? Yo no tengo la capacidad para decirlo. Probablemente no sea sano, probablemente, pero yo no soy quien para decirlo. Pero estoy seguro que tantas voces a favor vas a encontrar como en contra. Porque en el fondo, si una persona es capaz de pasar un duelo por un boli... Pero que además está pasando. O sea, entonces, claro, ¿quién le dice a alguien que es feliz charloteando con un chatbot? Pero él es feliz. Sí. Oye, es que no es sano. Ya, pero yo soy feliz. A mí, yo salgo a la calle y me pongo mal. Me siento aquí con mi chatbot y soy feliz. Yo he visto declaraciones de chavales, gente muy joven, que me llamaban muchísimo la atención. Hay mucho contenido sobre esto en las plataformas digitales, de vídeos y tal, y hay algunos documentales súper interesantes. Entonces, un chaval decía, tendría unos 18, 20 años, parece ser que era un genio de la tecnología, y él decía, mira, yo no necesito salir de mi habitación. Pero hombre, tu vida social es triste. Dice, no, al contrario. Yo conozco gente de todo el planeta. Constantemente estoy reunido, charlando, manteniendo conversaciones triviales, no triviales, de trabajo, personales, sobre aficiones, hobbies, y no necesito salir de mi sillón. Y ese tío decía, soy consciente, no estoy tonto, estoy en plena facultad. Y además, soy un tío un poquito fuera de serie. Yo soy feliz, a mí no me hace falta lo demás. ¿Quién de nosotros somos para contradecir a esa persona? Es que es un dilema ético enorme, enorme. Claro, por eso es que estas cuestiones son para debatirlas, pero mucho. Pero que es que además está pasando ya sin inteligencia artificial. O sea, es que yo no sé si vosotras conocéis, que lo he dicho antes, los muñecos estos que parecen bebés, que es que los tocas, pero que es que hay gente que ha recreado el parto, o sea, que hay madres pasando un duelo y que de hecho se está utilizando, que lo estuve leyendo el otro día, que se está utilizando para pasar el duelo de fallecimientos infantiles. Y a mí me parece dantesco. Pero hay profesionales, seguramente que mucho más capacitados que yo y cualificados que yo, que lo están recomendando para pasar un duelo. Entonces, ¿puede pasar? Sí, lo que dice Juanra, te puedes enamorar de las gafas y decir, es que yo de mi casa no salgo sin mis gafas y es que me siento a ver la tele, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero es que somos así, o sea, somos emocionales y ya depende de la personalidad. Yo me encariño de cualquier persona y hay gente que le cuesta, y entonces, pues sí, es peligroso, emocionalmente seguro, pero ya está pasando con otras cosas. No lo sé, yo sé que Europa está como muy centrado en esto y está trabajando para que todo esto esté arreglado, pero es que la inteligencia artificial está en todo el mundo. Entonces, sí. Y lo que bien has dicho durante toda la mañana es que no falte ahí la humanización, que antes lo hablaba con el compañero, digo, nosotros que somos, y que ahora mismo la Comunidad de Madrid está muy centrado en la atención centrada a la persona, en la humanización, ¿no? que existe y que está y que continúe. Como nosotros también nos formamos en comunicación asertiva, en cómo poder hablar, también se podrá, digo yo, formar, entre comillas, a una inteligencia artificial, ¿no? En temas de humanización, de cómo charlar con, no sé, es que a mí se me escapa todo esto. Es algo como tan personal, ¿no? Y pues una inteligencia artificial podría ser formado para eso también, porque depende, ellos van cogiendo todo lo que nosotros le vamos dando. Si nosotros hemos estudiado una carrera, ¿no? De trabajo social y en todo eso nos hemos formado y nos estamos formando día a día y nos reciclamos, ¿por qué no una inteligencia artificial? A mí me da un miedo horrible. No, pues no tengo. Tú mira la comunidad. ¿Verdad que no? Vamos a potenciar nuestro... Vamos a dejarlo en miedo. Me quedo con eso. Cuidado con esto, porque ahí se han hecho en Estados Unidos algunas pruebas del hombre contra la máquina, ¿no? Y en consultas médicas, no de una especialidad, o sea, no sé en qué especialidades, no sé si había una parte social, pero sí se habla de consultas médicas, la máquina atendiendo al paciente, no ya dando un diagnóstico de un análisis de imagen o algo así, que ya hace tiempo que han superado la capacidad de diagnosis a los humanos, y por varios puntos, sino en la atención al paciente. Ya hay algunos experimentos, no dejan de ser pruebas de concepto y pruebas para hacer primeras mediciones, en las que los usuarios han declarado
que se sienten mejor escuchados y mejor acogidos por una inteligencia artificial, mejor comprendidos que por un humano. Claro, volvemos a la de siempre, ¿qué humano? Claro, es que luego está la categoría profesional de cada quien, y vosotras lo sabéis mejor que nadie. Tú lo has apuntado antes, llega un momento en que te sacan de quicio, por muy calmada la que sea la persona, y llega un momento en que pierde los estribos. La inteligencia artificial, si tú dices que no los pierda, no lo va a perder jamás. Entonces, a ver, ¿qué puede llegar? Yo no niego la mayor, que es difícil, sí. Tú decías también que haya una regulación global para que las inteligencias artificiales se comporten de una determinada manera, y tal. Ya te digo, eso es imposible. Porque, entre otras cosas, hay intereses. Y en Europa, que sí, somos una vez más pioneros en la legislación y en la regulación de este tipo de cosas que son peliagudas, que son nuevas y tal. Estupendo, ole por nosotros. Pero eso va a generar una desventaja competitiva, fíjate lo que te digo. ¿Por qué? Porque en otras partes del mundo no se va a hacer. Antes hemos hablado de ello, ¿no? Se han quitado las trabas éticas a las inteligencias de tira para adelante, a lo loco. Y esto está ocurriendo en varias partes del mundo, excepto en Europa. ¿Por qué? Porque les importa un pepino. Lo que quieren es ganar la carrera geoestratégica, geopolítica, de predominancia, lo que tú quieras. Y entonces este tipo de regulaciones van en contra de ese crecimiento exponencial de la tecnología. Como, insisto una vez más, yo soy muy positivo, y una vez más, en mi opinión personal, si me permitís que la dé, creo que tenemos una oportunidad. Porque si somos capaces de competir en productividad, en competitividad, en avance y tal, generando IAs, vamos a llamarlas éticas, y somos capaces de competir en igualdad de condiciones, o casi, con las IAs no éticas, vamos a llamarlas así, pues cualquier usuario querrá usar las nuestras, porque más o menos me dan casi lo mismo, pero además estas sé que me van a proteger, mientras estas no. Bueno, a lo mejor tenemos ese reto por delante y un inconveniente se puede convertir en una oportunidad. Pero esto es una opinión mía. El hecho es que en casi todas las partes del mundo, quitando Europa, esto no se está haciendo y probablemente no se haga.